Amigos creadores, bienvenido. Hoy día veremos cómo hacer un vaso de madera sin torno. Para nuestros vasos de madera vamos a necesitar un simple tronco de madera como este. Y para este tutorial voy a hacer dos tipos de vaso para ver que todo se puede hacer igual sin torno. En este tronco, que es un poco largo, vamos a hacer como una flauta para champán o un vaso con pie en todo caso. Y vamos a hacer un vaso mucho más simple. Para eso vamos a reciclar mi vieja maceta para escultor que yo había hecho en un antiguo tutorial, pero la cosa es que realmente nunca la utilizo, así que vamos mejor a reciclarle como un vaso y teniendo su diseño. Lo primero, vamos a recortar la altura final del vaso, o sea, acá voy a recortar el mango y para este voy a cortar a la base para tener toda la altura de mi flauta con su pie final. Luego voy a determinar un poco la forma de mi vaso. Entonces, más que todo para ese vaso con pie, vamos a tener el reservorio acá y por acá vamos a hacerle algo así, algo como un pie, y acá va a venir. Entonces el fondo de mi vaso va a estar acá. Más o menos me refiero al fondo de la copa. Vamos a hacerle un poco más alto. Ya va a entender por qué. Ya. Y para mi otra copa determinamos un fondo que va a ser de este espesor según el vaso. Ya, ahí estaremos bien. Ahora lo que nos toca hacer es recortar esa rebanada de abajo. Ok, para este también lo cortaremos bien derecho. Antes de cortarlo pueden también meter una marca para ver en dónde se ubica la tajada después. Una vez terminado eso, tenemos nuestras bases, que acá va a ser una base pie y acá una base fondo plano, y eso van a ser nuestros contenedores. Entonces vamos a determinar más o menos la apertura de nuestro contenedor. Y de este sí va a ser un poco diferente porque no voy a ir hasta este borde. Mi vaso estaría llegando hasta acá porque vemos que va ingresando. Entonces cuando voy a perforar eso ya no va a tener suficiente grosor. Ahora con un simple taladro vamos a perforar. Entonces la altura de su vaso siempre no debe tener más que el doble de sus brocas, porque podemos llegar a esta profundidad. Ven que no llegaría hasta el fondo, pero sí lo voy a poder perforar también del otro lado. Entonces una broca por acá y una broca por acá. Eso determinará el máximo de altura que podemos perforar. Cuando perforan bien derecho para que se vaya hasta el fondo. Una vez que dimos la vuelta total, si está muy largo, entonces atacamos por el otro lado. Procedamos a lo mismo con nuestra otra pieza. Para esta pieza mi broca atraviesa directamente, así que solamente lo haré de un lado. Ya una vez que debilitamos el centro con la broca, vamos a proceder a retirar todo el interior con una media caña. Entonces para eso vamos a ir debilitando estos puntos de intersección entre cada perforación y vamos a ir cavando. Poco a poco todo va a salir. Atacamos un poco el centro, con paciencia vamos. Ese va a ser mucho más rápido.
Y aprovecharemos también al final para ir raspando un poco derecho y formar un anillo de madera. Si no tiene plan de trabajo donde pueden golpear un poco fuerte, entonces lo pueden hacer en sus piernas como yo, pero siempre con un trapo de protección, un trapo un poco espeso, doble, o idealmente un cuero. Entonces vamos así, atacando esquinas. Bueno, una vez que lo hemos atacado bien de un lado, vamos abriendo el otro lado hasta que se caigan todo. El lado de la base no vayan demasiado al borde. Necesitaremos una superficie de buen tamaño. Y está, nuestro corazón está afuera. Solamente nos quedaría con la gubia ir raspando los bordes para tener un anillo regular, ¿no? Es el momento de trabajar el interior porque luego ya no vamos a poder trabajar el interior. Aprovechamos para darle una pasada con escofina. Terminamos con lija 80 que podemos pasar alrededor de un palo de escoba para darle un poco de solidez. Y la misma cosa para el otro vaso. Muy bien, esta etapa vamos a pegar la base con el envase. Por eso eran las marcas, ahí me permite ubicarme, ¿no? Como eran la tajada de abajo. Entonces, para poder pegarlo, tengo que eliminar todas esas marcas de serrucho para que se puedan pegar bien perfecto. Entonces, lija 80, vamos a lijar y que sea súper planito, sin marcas de serrucho. Y acá también igual, ¿ok? Entonces, con la lija a plano, voy a ir lijando. Y esta parte donde viene a pegar también lo lijaré. Luego haremos lo mismo con el otro. Y si tienen marcas de serrucho muy profundos como este, lo pueden ir rebajando con escofinas de madera fina para no sufrir tanto con la lija 80. Lo que podemos hacer es meter luz adentro y ver si sale luz o tiene que salir un mínimo de luz. En este caso vamos a utilizar el pegamento soldadura en fría o pegamento epóxica. Pueden utilizar también resina epoxi. Luego igual si queremos hacer con pegamento blanco de carpintería, ¿cuál es el problema del pegamento blanco de carpintería? Es que no aguanta la humedad, no va a resistir a la humedad. Yo lo he probado, me ha funcionado muy bien cuando está súper lijado, pero me imagino que en el tiempo voy a tener problemas con ese pegamento. Esos utensilios van a estar llenos de líquido, van a pasar en el lavatorio, así que mejor un pegamento sólido epóxica. Listo, antes de pegar tenemos que fijarnos a ese tipo de detalle, por ejemplo, estas aperturas que tenemos o estas. Eso va a ser sujetos a filtraciones luego, ¿eh? Lo vamos a tapar por la parte interior para que nuestro vaso ya esté elegante, ¿no? Que no se vea tampoco con pegamento afuera. Luego voy a poner un poco de pegamento todo alrededor, no demasiado para que no me brote mucho al interior del vaso. Muy bien, una vez dimos la vuelta, vamos pegando, ubicamos nuestras marcas y lo pegamos. Para el secado lo vamos a secar con una prensa para que las maderas sean lo más pegado posible y sacar el pegamento de entre las dos maderas.
Traten de ser el más centrado posible en el prensado. Igual para nuestro segundo vaso vamos a pegarlo bien. Cuidado, como es un poco más ancho, esa parte de no presionar mucho el medio, si no podrían partir esa rodaja y tendríamos fuga. 24 horas después ya está seco nuestro pegamento. Ahora vamos a darle forma a nuestros vasos quitándole el excedente de cola, la corteza y esculpir lo que tenemos que esculpir. Si te gusta mi contenido, no olvides que ahora puedes apoyar el canal dándole clic al botón unirse justo debajo del video. Bien, y terminamos. Este lo tuve que cavar un poquito porque la madera ya estaba atacado con insectos, entonces tuve que sacar la parte podrida, pero no hace mucho problema ya que te da un agarre un poco más personalizado. Así que ahora pasamos a la etapa final: escofina y lijado. Perfecto, como pueden ver, la parte exterior se puede trabajar con muchas herramientas, que sea escofina, gubia, cuchillo, lija. Es muy fácil y llegamos a algo bastante fino. Ahí tenemos un vaso tipo copita, otro tipo chop. Por cierto, si quieren decorar sus vasos y quieren aprender a hacer rostro, por ahí te voy a dejar el enlace de la lista de reproducción de cómo tallar un rostro humano. Ahora están listos y terminados para poder poner su acabado especial para utensilios de madera. Pero antes quiero agregarle un plus, y también eso nos va a permitir esconder esas diminutas líneas de pegamentos. Para eso vamos a hacer un diseño que va a repasar sobre estas líneas de pegamento. Una vez que terminemos nuestros diseños, vamos a sellar la madera para que evitemos que el agua penetre mucho la madera. Para eso tenemos que utilizar un acabado de grado alimenticio. No podemos echarle cualquier barniz o cualquier acabado de madera. Entonces tienen que utilizar manteca para madera. Por cierto, si no han visto el tutorial, por acá le voy a dejar el enlace, o en la descripción dejar también el enlace para que puedan ver la receta de esa manteca, que es realmente obligatorio para tratar todos los utensilios alimenticios en madera. Esta manteca se trabaja mejor con calentura, porque si no se endurece bastante. Entonces vamos a utilizarlo en un ambiente un poco cálido, o si no hay que calentarle primero. Lo más importante es adentro, por supuesto, ¿eh? Entonces no olviden ningún lugar adentro del vaso, porque es ahí donde va a estar el líquido y donde no queremos que haya fuga. Así pasamos generosamente. Lo vamos a dejar absorber por una buena media hora y retiraremos el excedente.
Pasado media hora vamos a retirar el excedente con un trapo y podemos como ya casi lustrarlo, porque con el calor que genera ayuda al ingreso del resto del material. Utilizaremos una brocha como brocha para zapato para sacar el exceso en lugares inaccesibles, y para adentro cepillo de diente. Muy bien, ahí tenemos casi el aspecto final, pero como se puede ver en un vaso que hice anteriormente, se va a ir absorbiendo. Es la misma madera que este vaso y ven como ya está mucho más seco. Entonces le recomiendo dejar absorber bien por 24 a 48 horas y pasar otra capa nuevamente el proceso. Por cierto, no olvides activar la campana. Por supuesto, suscríbete y la campanita actívala para recibir las notificaciones de los próximos videotutoriales. Ahí está nuestro vaso ya terminado con su acabado final. Lo que pueden hacer para el último acabado, una vez que pasen la segunda capa, es calentar su horno a potencia máxima solamente por 5 minutos para generar un ambiente bien caliente en el horno. Así el calor va a ayudar a que ingrese en la fibra de la madera. Tampoco aplique demasiado calor porque podría partir la madera. Es solamente algo de 50 o 60 grados que sea soportable con la mano, ¿no? Con este método ya solucionamos el tema del torno y podemos hacer unos impresionantes vasos para el hogar. Por último, se puede hacer unos vasos aún más simples que yo hice a la época en una sola pieza. Es el mismo principio, pero vasos de poca profundidad, porque ahí sí alcanza la gubia para ir a acabar al fondo. Si les gustó el video, no olviden darle un like y dejar un comentario. Nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta la próxima. Chao, chao.